Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar la segunda parte de personas y globalización. Para eso les preparé una presentación, vamos a compartir pantalla. Deben estar viendo la presentación en este momento. Me corro para no molestar. Ahí estamos. Bien. ¿Qué entendemos por globalización? Nos preguntamos la semana pasada. Ahora vamos a hablar del espacio de la globalización, ¿no? El espacio y la globalización. Una de las características de la globalización es la flexibilización de las fronteras que hace posible que la producción y el consumo se distribuyan en diferentes países, reorganizando el espacio. Como vimos la semana pasada, la globalización lo que hace es agrandar el espacio, ¿sí? Reorganizar el espacio cuando cuando un país abre las puertas a otros países y a su vez ingresa en otros países para trabajar, comercializar, lo que fuere. Reorganizando todo el espacio. Entonces, las dimensiones espaciales están interrelacionadas. Quiere decir que los espacios regionales, nacionales y locales se perciben de manera superpuesta y simultánea. Es decir, que es como que hay una percepción conjunta de todos los países. El regional es cuando varios países ocupan una región, el nacional es dentro del país y a su vez el local es dentro de cada ciudad, de cada provincia, etc. Seguimos con espacio y globalización. Decimos que una de las características de la globalización es que puso restricciones al poder del Estado. En el mundo actual hay flujos globales que están fuera del alcance o control de los Estados. Entonces, esto significa que una de las características de esta globalización es que puso límites a las restricciones que tenían los Estados. Antes todo sucedía dentro de un mismo Estado, dentro de un mismo país. Bueno, ahora esto se amplió por el tema de la globalización. Y tenemos flujos globales. ¿Qué son esos flujos globales? Y tenemos que decir que existen tres clases de flujos globales. El movimiento de capitales financieros, que es cuando está relacionado el movimiento de dinero, por ejemplo, las importaciones y las exportaciones, que sale dinero de nuestro país para comprar, o que ingresa dinero de nuestro país cuando vendemos al exterior, o cuando se otorgan préstamos financieros de países a países. Las operaciones de las empresas transnacionales, las transnacionales las vimos la clase anterior, en donde una empresa que tiene origen en un país trasciende sus fronteras para localizarse en otros países. Por ejemplo, Coca-Cola, McDonald's. El movimiento de mercaderías y de personas, las mercaderías con el comercio internacional o el comercio exterior se compran y venden a través de diferentes países, por ejemplo. Y las personas también vamos y venimos a diferentes países. Afectan los espacios nacionales. Hay una tendencia de los estados a la integración política y a conformar regiones o bloques para desarrollar mecanismos de cooperación, para fortalecer sus economías e incluso sus culturas, dando lugar a una dimensión regional. ¿Qué es lo que hace con todo esto? Lo que queremos decir, que a través de esos flujos globales se hacen dimensiones regionales, es decir, grupos de países que realizan convenios para beneficio propio. Por ejemplo, nosotros tenemos el famoso Mercosur, que trabajamos Argentina, Brasil, Paraguay, que en un momento Paraguay estuvo fuera del Mercosur, Uruguay, Bolivia, bueno, que son países de América que nos reunimos en forma de región para comercializar entre nosotros, obteniendo beneficios para nosotros mismos, es decir, entre esos países. Y después tenemos la dimensión local, es aquella que está conformada por nuestro entorno más cercano, la ciudad, el barrio, la provincia en sí. Uno de los efectos de la globalización ha sido revitalizar la dimensión local, es decir, le dio mayor vida. Se afirmaron las identidades culturales, las costumbres, los valores, las lenguas y la historia de las localidades, como también las pequeñas comunidades y minorías. Esto de la globalización lo que hace es revitalizar, reafirmar, ¿sí? Afianzar las culturas locales también. La mundialización de la cultura, es decir, cuando nosotros nos abrimos al mundo y el mundo se abre a nosotros, en el que se comparten bienes culturales y referencias de identidad, no excluye la diversidad de manera de ver el mundo y de vivir el mundo. ¿Qué significa esto? Que por más que nosotros globalicemos la cultura, no significa que no se respete cómo vivimos cada uno de los países, la cultura, y cómo percibimos el mundo según la cultura que tenemos.
Matices de la globalización. Entonces nos preguntamos, ¿la globalización agudiza las diferencias, es decir, las profundiza, las resalta? Y sí, las resalta. Algunos sectores y grupos de todas las sociedades se encontraron en una situación de desigualdad económica y padecieron la pobreza y la vulneración de sus derechos. Hoy se agrega la desigualdad tecnológica. Es decir, cuando uno se abre al mundo y el mundo se abre a nuestro país, también se agudizan esas diferencias. Llegar a esos derechos que no se cumplían se agudizan mucho más. Aún ahora, en esta situación que estamos viviendo, se agudiza también la desigualdad tecnológica. Se nota la desigualdad tecnológica en esta actualidad que estamos viviendo. Además, estos grupos sufren en mayor o menor medida la exclusión de su manera de ver el mundo, que son clasificadas como inadecuadas o incultas. Las puse entre comillas porque no estoy de acuerdo, porque de repente si hay desigualdad en educación, si hay una persona que no habla bien o con no términos educados, eso es un problema de derechos de educación, que esa persona no está recibiendo ese derecho de educación que le corresponde. Entonces, agudiza todo este tipo de cosas, llamando actitudes de las personas que no llegan a una educación como debiera tener, actitudes inadecuadas. Podemos estar de acuerdo o no con esta afirmación. Por mi parte, es una falta de educación, no que sean inadecuados o incultos, sino una falta de educación a no poder percibir ese derecho que le corresponde por ley. La globalización exacerba las desventajas materiales y simbólicas. Exacerba significa exagera esas desventajas. Las materiales son las de los bienes, comer, educar, bienes y servicios, comer, educar, seguridad, etcétera, salud. Y las simbólicas es como uno percibe esas desigualdades. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que come todos los días, cuando uno se le entrega un plato de milanesas con papas fritas, la percepción simbólica que va a tener, bueno, come, a una persona que come leche y pan duro todos los días. Cuando uno le da un plato de milanesa con papa frita, esa percepción simbólica es exagerada porque habitualmente no la come. Ese es el tema de la exageración en las desventajas materiales y simbólicas. Después tenemos nuevas formas de sociabilización. ¿Y qué significa sociabilizar? Es un proceso por el cual las personas adquirimos e incorporamos pautas de cultura de la sociedad en la que vivimos. Es decir, nosotros nos vamos relacionando con el otro según en la cultura donde nos estamos radicando, ¿no? O residiendo. Y tenemos dos, la primaria y la secundaria. La primaria es la que nace en el seno de nuestra familia, ¿no? Tiene lugar en el seno familiar, en los primeros años de vida, donde aprendemos el lenguaje y las primeras normas de convivencia dentro de nuestro hogar. Y la secundaria es una segunda etapa, se produce en ámbitos diversos, como la escuela, los grupos de pares, el club o el trabajo. Incorporamos nuevas normas y maneras de relacionarnos con nosotros. No tengan dudas cuando damos ese paso a la escuela o ese paso al trabajo, nosotros vamos a empezar a adquirir nuevas normas de convivencia que posiblemente en nuestros hogares lo que hacemos es reafirmar las que tenemos en nuestros hogares y adquirir nuevas según el ámbito donde nos estemos manejando. Y la sociabilización, las tecnologías de información, ¿son importantes? Las TICs, las famosas TICs, ¿son importantes? En las últimas décadas las TICs han crecido. La importante presencia de estas tecnologías, la cantidad de información recibida y transmitida y el valor que hoy damos, hace que se hable de una sociedad de información. Nosotros vimos en otra unidad lo que era la sociedad de información, y por supuesto que las TICs son muy importantes para sociabilizarnos, especialmente en el año 2020, que estamos viviendo una pandemia, en donde un virus llamado COVID-19 lo que hizo fue que nosotros estemos en cuarentena. Por lo tanto, si no tuviéramos las TICs y el acceso a Internet, sería muy difícil poder mantener esa sociabilización que veníamos teniendo hasta antes del COVID-19. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con estas TICs? Constituyen una fuente fundamental de conocimiento de la realidad, porque gracias a las TICs nosotros podemos averiguar. Cuando antes, por ejemplo, yo iba a la Biblioteca Nacional de Bernal a tomar apuntes para estudiar, ahora directamente nos metemos en Internet y podemos bajar todo tipo de información. Es una caja de resonancia para difundir problemas. Nosotros tenemos un problema X y lo queremos resolver, ponemos la pregunta en Internet y nos salen diferentes situaciones que hacen
relacionadas a ese problema. Supongamos tengo un problema de salud y quiero buscar algún médico especialista, nos metemos en internet y sacaríamos de repente una lista larga de información acerca de médicos relacionados con ese problema de salud que estoy atravesando. Brindar un espacio para entablar relaciones, las TICs nos permite poder relacionarnos desde el celular, la computadora y muchísimas otras herramientas que nos permiten sociabilizar. Juegos, por ejemplo, virtuales, y ofrecen además una escala de valores que transmiten normas para juzgar al mundo. Y yo no diría normas para juzgar al mundo, sino normas para valorar el mundo en que vivimos. Nos dan un montón de herramientas como para conocer, por ejemplo, otras culturas y decir, bueno, a ver, hay que respetar todas las culturas y la diversidad cultural, pero a mí me gustaría vivir en este país porque tenemos esta cultura y no en otro porque tienen esa cultura. No tienen esa falta de derechos. Me gustaría a mi país porque tengo este derecho. Por ejemplo, hay países que no tienen salud pública, nosotros sí lo tenemos porque consideramos a la salud como un derecho. Por lo tanto, hay gente que está de acuerdo con eso y hay gente que no. Bueno, nos permite poder valorar y poder decir, bueno, a ver, acá es el país donde yo quiero vivir, por ejemplo, una de las tantas cosas. Y cerramos este tema, como siempre, como lo hicimos la clase pasada, ¿qué habrá hecho algunos pobres sures, como nosotros, para merecer ciertos nortes, ¿no? Porque se dice que en la parte sur estamos los países subdesarrollados de América y en la parte norte los países desarrollados. Entonces, bueno, Mafalda se hace esa pregunta y dice, ¿qué pasó con esta globalización que recibimos demasiado norte? ¿Qué habremos hecho nosotros los sureños que recibimos demasiado norte? Pero bueno, es para debatir y lo seguimos en clase. Hemos terminado el videito de hoy.